Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a seguir en este estudio, en esta explicación de la palabra de Dios acerca de la doctrina sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado de ese tema ya algunos domingos y particularmente estamos tratando ahora de ver el testimonio bíblico, el testimonio de las Escrituras con respecto a la naturaleza divina de nuestro Señor Jesús. En cuanto a su naturaleza humana ya hablamos, fue un estudio breve porque hoy día la discusión no se centra en negar el carácter histórico, la existencia de Jesús de Nazaret y de la verdadera humanidad. El debate, diríamos, las opiniones contrarias sobre la persona de Jesucristo se centran acerca de la divinidad. Jesucristo era Dios verdadero, como ya en el credo apostólico ya se decía, hombre verdadero y Dios verdadero. Es eso así, tiene eso el aval de las Escrituras, se apoya esa declaración de verdad en la Biblia. Pues nosotros estamos extrayendo todo lo que podemos, el material, para ver que esta afirmación, esta declaración de Jesús como verdadero Dios, es decir, aquel en el cual está la naturaleza divina en su plenitud, pues eso es conforme a las Escrituras. De manera que lo que vamos a hacer es ir desarrollando esto. Antes, de todas maneras, recordaréis que el domingo pasado me quedó un texto sin explicar, que era en un salmo. Mi referencia la había yo tomado equivocadamente, porque entre otras cosas tengo una especie, diríamos, de gran herramienta, una gran herramienta que es muy útil, pero que tiene una letra tan pequeña, que es fácil, a ciertas horas, la vista no... Creo que voy a necesitar una lupa para mirar y copiar bien esas referencias. Bueno, yo me refería el domingo pasado al Salmo 96. Y en concreto al Salmo 96, versículo 9, que os leo yo ahora a continuación, y concretamente dice adorad a Yahvé en la hermosura de la santidad, temblad ante su presencia toda la tierra. Este texto venía a raíz de que estábamos explicando algo sobre la palabra adorar. Y os dije, y vuelvo a repetirlo, que en la lengua hebrea, y este es un problema pues de lingüística, no es de teología, no es de doctrina, sino una cuestión de lingüística, la lengua hebrea no existe una palabra específica como adorar, que cuando nosotros decimos adorar, necesariamente todos estamos pensando en la adoración en el sentido religioso. Y para eso sirve, aunque la gente hoy día también utiliza ya esa palabra pues para decir otra cosa. Pues por ejemplo, pues yo adoro a mis hijos. Por ejemplo, eso es una expresión, yo creo, en lengua castellana, es una expresión equivocada, errónea, que un cristiano no debería de utilizarla. Porque la palabra adorar en castellano se refiere a la reverencia debida a Dios. Y esa es, diríamos, ese es el sentido casi único. Es una palabra de carácter religioso en el uso corriente. Y cuando se desvía de ahí, pues yo creo que no estamos haciendo una buena utilización. Pero eso es en la lengua castellana, no pasa eso en la lengua hebrea. Si alguien dice, a ver, ¿dónde dice en la Biblia hebrea, dónde dice adorar? Pues no, usted busca en vano, no existe esa palabra. Hay muchas palabras, hay 3 o 4 que mencionamos el otro día, que se traducen por orar, por adorar, porque la referencia siempre es Dios.
Y cuando se utiliza respecto a Dios, pondremos en castellano adorar. Pues eso es una buena traducción, claro, porque si no, tendríamos que estar poniendo siempre inclinarse, obedecer, servir. Todas esas palabras son las que en la lengua hebrea se utilizaban para decir adorar al Señor. ¿Verdad? Porque no había otra forma, no hay, repito, una palabra exclusiva. Claro, eso es un problema ¿para quién? Pues, no sé, para el que quiera discutir cosas sobre la Biblia y no conoce las lenguas originales, pues entonces sí hay un problema ahí, porque sea difícil convencerle de que las lenguas no son tan paralelas, tan exactas unas con otras, de que todas las palabras de una coinciden con las de otra. Eso no es así. O sea que no es como poner una tuerca en un tornillo, que siempre encajan muy bien. De una lengua pasar a otra lengua no es lo mismo que ponerle una tuerca a un tornillo. No es eso. La Biblia no es así. Las lenguas no son así. La dificultad que tenemos a veces es de que el traductor tiene que adaptarse, como indudablemente lo hace todas las traducciones. Adorad al Señor, adorad a Yahvé en la hermosura de la santidad. Salmo 96, 9. ¿Pero qué dice aquí? Pues utiliza un verbo que es el verbo shaha, y el verbo shaha significa inclinarse. Pero es la inclinación propia de cuando se rinde homenaje a la divinidad. No solo a la divinidad, puede ser a otra persona, claro está. Es como el verbo griego que ya os decía el otro día, lo pasa a mí lo mismo en la lengua griega con el proskineo famoso, que tenemos aquí pues muchas referencias a ese verbo y que están utilizándose en la Biblia casi siempre en relación a Dios. Por lo tanto, muy bien traducido eso por adorar. Pero es que hay otros verbos, está ese cerapeo, está eusebeo, está doxa, verbos que se refieren pues a cuestiones como puede ser servir, el prosquineo famoso, como inclinarse, reverenciar, besar la mano. Todos esos verbos y esas palabras están referidas luego en las traducciones de la Biblia cuando se refieren a Dios, pues a cómo adorar. Alguien podría decir, bueno, pero cuando por ejemplo, hay dudas, por ejemplo, si se trata de un ángel, o si se trata, para algunos, si se trata de Jesús, pues entonces ya no es la traducción de la palabra, ¿no? Porque ahí tenemos un abanico de 4 o 5 posibles traducciones y ahí depende del contexto, depende de la doctrina en general. Y por eso no es, si alguien compara el hecho de, repito, de traducir un texto de una lengua como las lenguas antiguas a nuestras lenguas, como si para una palabra solo existiera otra palabra, pues lo siento, pero se equivoca, eso no es así. De manera que aquí, muy bien, adorad a Yahvé en la hermosura de la santidad. Pues bueno, muy perfecto, pero también podría decir, inclinaos ante Yahvé en la hermosura de su santidad, reverenciar a Yahvé, pues sí, también. Pero esa frase, esa forma en la lengua castellana no es suficiente, porque lo que está queriendo decir es adorar, el dar culto, eso sería otra posible traducción, pero nunca penséis que estas palabras que estamos utilizando pues tienen una traducción única y ya está en las lenguas, desde las lenguas originales a las nuestras. Bien, ese tema saldrá muchas veces, porque claro, requiere una formación sobre estas cosas. Y yo creo que eso lo tenemos que ver no solamente centrándonos en ese tema, la Biblia,
nos explica las cosas desde muchos ángulos, desde muchos puntos de vista, en conexión con otras doctrinas, una doctrina con otra. Y por eso, si uno nada más se obceca en que esta palabra no quiere decir esto, o que sí, etc., ahí está perdido, porque eso no es manera de interpretar la Biblia. La Biblia es una revelación que, como nos ha venido en lenguas especiales, lenguas antiguas, lenguas ya que no se utilizan de la misma manera que entonces en el mundo moderno, pues requiere una labor de adaptación necesariamente. Eso es absoluto. Y hoy hablábamos de este tema también en el estudio bíblico y creo que es necesario. Por lo tanto, para entender bien la Escritura, tenemos que escudriñarla, y escudriñarla significa mirarla por muchos ángulos, desde diversas maneras. Hay que leer mucho la Biblia y ver cómo coinciden las cosas. La traducción tiene que coincidir con la doctrina con la traducción. Las palabras que estamos hablando son palabras que se han de aplicar a unas doctrinas. Por ejemplo, cuando hablamos de la salvación y del Salvador, la doctrina bíblica nos dice que solamente hay un Salvador. Y ese Salvador es Yahvé. La primera vez que en la Biblia se utiliza esa palabra hablando de salvación es Yahvé. Él es el Salvador, no hay otro. Además lo dice expresamente. Bien. Ese Salvador, que es Yahvé, aparece luego en el Nuevo Testamento con el nombre de Jesús. Y nos dice también allí que no hay otro más que Él. Aquí no estamos ya hablando de verbos, de palabras, de diferentes traducciones, no estamos hablando de eso ya. Estamos hablando de doctrina. Estamos hablando del testimonio de la Biblia al hecho de que no solamente hay un solo Dios, hay un solo Dios. Ahí tenemos en Deuteronomio 6. Un solo Dios, pero también un solo Salvador. Y para reforzar eso más, para insistir más, la Biblia nos dice, el Nuevo Testamento nos dice, en la carta a los Hebreos, que nuestro Señor Jesucristo es el autor de la salvación. No simplemente un dispensador, no solamente una especie de intermediario, aunque Jesús es intermediario para otras cosas, lo es, Él es el mediador también, pero en cuanto a salvación, Él es el autor de la salvación. Y Él es el único nombre dado a los hombres bajo la tierra en el cual podemos ser salvos. No hay que discutir ya de traducciones, ni de palabras. No hay que mirar o rebuscar a ver si podemos encontrar alguna fisura. No, son declaraciones directas, como vamos a ver en esta mañana un poquito más de cerca. Porque lo que yo quiero esta mañana, los minutos que tenemos la Santa Cena también, por lo tanto no vamos a agotar el tiempo, pero voy a hablar en primer lugar hoy de las descripciones que se hacen en el Antiguo Testamento y que se aplican luego a Jesús. O sea que la aplicación a Jesús, Jesús el Mesías, el ungido, de títulos, de nombres que se usan exclusivamente para Dios, Dios Elohim, Dios Yahvé. Estamos ahí, ya hace un momento hacía observar a un hermano que la palabra Elohim, que es Dios, que la hemos conservado la mayor parte de las veces en esta traducción, Elohim, en la Biblia se usa el 90 y no sé cuántos por ciento, 90 y no sé cuántos por ciento de veces para hablar del Dios único y verdadero Yahvé, cuyo nombre es Yahvé. Yahvé es un nombre, el nombre propio. Cuando Moisés le pregunta a Dios en el Sinaí, ¿cuál es tu nombre? Pues él se revela
se manifiesta con este nombre, yo soy, porque el nombre de Yahvé viene del verbo ser, yo soy, y lo dirá de una manera más abundante, más explicada, cuando dice yo soy el que soy, para referirse con eso a la esencia simplemente. Él es la esencia de la divinidad, que nosotros, pobres gusanos como somos aquí, nosotros no somos capaces de entender. No podemos abarcar, no podemos entender lo que es la divinidad, como no podemos entender lo que es la eternidad, no podemos entender lo que es lo infinito. Son cosas que se escapan a nuestra razón, ¿no? Todo lo que nosotros entendemos aquí es limitado, todo tiene su principio y su fin, no sabemos, y nos ponemos a pensar incluso en el universo, no sabemos si será limitado o no limitado, qué hay después, qué no hay después, si hay otros universos, todo eso es algo que traspasa nuestros pensamientos. Por lo tanto, y como Dios ya lo dice, que nuestros pensamientos no son como los de Dios, porque, en fin, como los cielos están más altos que la tierra, pues así son los pensamientos de Dios con respecto a los nuestros. Andemos con cuidado siempre, porque es demasiado fácil hablar de las cosas de Dios, a veces, y no es tan fácil. No es tan fácil, porque tenemos una mente muy pequeñita, muy pequeña. La Biblia llega a llamarnos incluso gusanos, como gusanos, dice. Así, y no nos trata despectivamente, nos trata simplemente para hacer ver la distancia, la diferencia, la enorme diferencia entre la divinidad y el ser humano, aunque hayamos sido hechos, creados a la imagen de Dios, el Padre. En el Nuevo Testamento nos encontramos unas expresiones que conviene recordar y conviene comparar, porque esas expresiones nos dicen algo. En Mateo capítulo 3, en aquellos días, 3:1 hasta el versículo 3, en aquellos días se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es el anunciado por el profeta Isaías cuando dice: voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced llanas sus sendas. Haced llanas sus sendas. Preparad el camino del Señor. Ya he explicado también esta mañana, y vuelvo a hacerlo ahora, que aquí tenemos el camino de Yahvé. Preparad el camino de, como se dice en la Biblia antigua, algunas Biblias, el camino de Jehová. Haced llanas sus sendas. Esto es el profeta Isaías nos dice, y lo está diciendo con respecto a la venida del Señor Jesucristo. Lo está diciendo con respecto a la venida de Jesús, porque Juan el Bautista es el precursor de Jesús. Él viene a anunciar el camino, la llegada del Mesías, y está hablando y refiriéndose al Señor en términos de referirse a quien ha de venir, a quien ya ha llegado, a quien ha venido, como vemos aquí cuando Él sale y dice en el Evangelio de Mateo que acababan de llegar desde Egipto y se habían establecido en la ciudad de Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Una, el ser llamado nazareno, pero en aquellos momentos cuando Juan el Bautista también proclama en el desierto de Judea y dice, llamándonos al arrepentimiento, que el camino del Señor ha de ser preparado. Se ha de preparar porque el Señor ha venido a estar entre nosotros. Bueno, esto no es nada nuevo. Si alguien duda de esto, pues nos volvemos otra vez a Juan capítulo 1, versículo 1. El verbo era Dios, o Dios era el verbo, y el verbo se hizo carne.
Y ahí estamos ya enfocando exactamente de quién hablamos. En Juan capítulo 12, y son textos que debemos de conocer, y por eso nuestra predicación es un estudio, y lo es porque es necesario que sea. No predicamos por cuestión de hacer un bello discurso retóricamente hablando, sino porque esa es la cuestión que hemos de aprender. En Juan 12 y versículo 41 leemos, antes en el versículo 40, ha cegado los ojos de ellos y endureció, ¿quién? El Señor, claro, Dios, el Yahvé, el corazón de ellos, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, y se conviertan y los sane. Esto dijo Isaías, porque vio su gloria y habló acerca de él. El contexto es, cuando estaba Jesús hablando, habló Jesús todas estas cosas, se retiró con los judíos, estaba hablando en medio de los judíos, y también estaba hablando con los discípulos. La gente, por ejemplo, en este mismo capítulo, el versículo 34, le respondió la gente: nosotros aprendimos la ley, que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Y ahí continúa todo, y Jesús habló, y luego el evangelista dice que estas cosas son las que había dicho Isaías, porque vio su gloria, la gloria del Señor Jesucristo, naturalmente, y habló acerca de él. Pero el que dice eso en el libro de Isaías capítulo 6, es que Isaías capítulo 6, versículo 1, el que dice esto está hablando allí de Yahvé. Pero eso lo transfiere ahora el evangelista Juan y dice, esto lo dijo Isaías con respecto a él, al Mesías, a Jesús, del quien se está hablando aquí en este lugar. En Efesios capítulo 4, tenemos también palabras interesantes. Efesios capítulo 4 y versículos 7 y 8. Dice, a cada uno entonces nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías, por lo cual dice, subiendo a lo alto tomó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Este pasaje de Efesios es el pasaje en el que vemos que esos dones que dice, dio dones o dio la gracia, son una forma de hablarnos de la gracia, los carismas, de la palabra gracia, caris. Nos dio dones, pero eso es una referencia a un salmo. En el Salmo 68, este mismo texto se está utilizando, o sea que el apóstol Pablo está refiriéndose aquí a unas palabras del salmista que se refieren a la divinidad. A la divinidad. Salmo 68, versículo 18. Y eso es un texto que también mencionamos porque es casi literalmente, prácticamente, está hablando de Yahvé, cantada Elohim, está hablando de, naturalmente, como siempre, la palabra Elohim, vamos a encontrar aquí menos 3 o 4 veces que aparece en la Biblia, que pueda referirse a otros. La Biblia, cuando habla de Elohim, está hablando de Dios. Y donde no es Dios, el contexto mismo nos lo aclara y nos lo dice explícitamente, de manera que no hay ningún problema con esta palabra aquí. Entonces, ahí tenemos este texto del Salmo
68 y versículo 18 en concreto: subiste a lo alto, o sea, Dios, está hablando de Dios, cautivaste la cautividad, tomaste dones y los diste a los hombres, incluso a los rebeldes, para habitar entre ellos, oh Yahvé Elohim. Esto se lo está aplicando el apóstol Pablo en la carta a los Efesios a Dios en Jesucristo. Se lo está aplicando a Él. A cada uno nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías, por lo cual dice: subiendo a lo alto tomó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. El Mesías, con el mismo texto, con la misma exposición que el salmista está dando a Yahvé, Dios. Está haciendo lo mismo uno que el otro. El mismo texto, la misma aplicación, la misma acción, las mismas palabras. El uno con el otro. No hay ninguna clase de confusión en eso. En Primera de Pedro 3:15, y estamos hablando de unos cuantos textos nada más, porque son muchos los que en este sentido se pueden encontrar en las Escrituras, y muchas comparaciones que son ineludiblemente una conjunción de las dos personalidades, del Padre y del Hijo, Yahvé, Dios, y Jesús, el Hijo de Dios, que, como estamos diciendo, en Él habita esa plenitud de la divinidad, en Él está, en Él reside, Él es la plenitud de la divinidad, porque no hay otro Salvador ni otro nombre más que el suyo para ser salvos. En 1 Pedro 3:15, como digo, también tenemos una expresión. Dice: sino santificad al Mesías como Señor en vuestros corazones, y estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Santificar al Mesías es la expresión que solamente se puede dar con respecto a Dios, porque no se puede santificar a ninguna persona ni a ningún ángel. Santificar se refiere a considerar perfecto, santo, santo, santo al Dios omnipotente. Santificar al Mesías como Señor. Ahí tenemos otra expresión bíblica reservada al Dios único. Señor es Adonai y Adonai es Yahvé. Y esta expresión del apóstol Pedro es una invitación a que reconozcamos a Jesús, el Mesías, como Señor nuestro. Como Señor nuestro, y como Señor no significa como al dueño de la casa o de una hacienda, o como a un noble de la ciudad, o como al jefe de un país o de un estado. No. Santificamos al Señor como Señor. Santificamos al Mesías como Señor. Y esto, por lo tanto, es una expresión que equivale a otras palabras del profeta Isaías. Isaías también se expresa en esa forma, en ese sentido, como en Isaías 8 y versículo 13, si tengo bien tomada la referencia. Ahí donde dice: a Yahvé Sebaot santificad, la palabra santificar, igual, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro pavor. Pues, santificar como tener a alguien en un lugar exclusivo en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, etcétera, todo. El reconocer su santidad absoluta, el reconocer su lugar exclusivo en el sentido de que no hay criatura comparable con Él. Santo, santo, santo. Pues nos dice
¿Cómo debemos santificar? Santificar al Mesías como Señor. No solamente como un buen profeta, no como un buen sacerdote, no como tal vez un sabio de este siglo, de este mundo, y menos aún como pretenden otros ponerlo, sino santificarlo como Señor. Y solamente se santifica al Señor porque ninguna criatura puede ser santificada por nosotros. No podemos declarar el atributo absoluto de la santidad a ninguna criatura, ni a ángeles, ni a potestades, ni a nada de nada, porque ellos no son así. Naturalmente que esto mismo lo podemos ver en algunos textos más, y tampoco quiero cansaros con tantos textos, pues hay muchísimos más que están aplicando las declaraciones del Antiguo Testamento referentes a Yahvé, Dios, aplicadas ahora al Señor Jesucristo mismo. Fijaos que hay palabras como cuando se dice lo siguiente en Romanos 10:9, y tened en cuenta este texto, si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Fijaos, aquí hay una triple manifestación. Jesús es el nombre de su humanidad, de Jesús. Jesús es el hombre Jesús. El Verbo se hizo carne, el Verbo se hizo como nosotros, el Verbo era Dios. Se hizo como nosotros, y su nombre es Jesús. Jesús, porque Jesús significa Salvador, porque Salvador solo hay un Salvador. Pues a este Jesús, si lo confiesas, si lo reconoces como Señor, y aquí volvemos a lo mismo, Señor, Adonai, Yahvé. El Kyrios es el Adonai es Yahvé. Así está establecido, así está traducido, pero es igual, aunque nos saltáramos el texto hebreo. El Señor. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento, habla del Señor y no pone Yahvé, sino simplemente Adonai. Eso también es otra palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento. No quiere decir que Adonai sea la palabra que siempre está traduciendo a la palabra Yahvé, no es eso. Adonai es también la palabra del texto hebreo. Y es el Señor. El Señor. De manera que ahí tenemos, en Romanos 10:9, es un texto fundamental. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Lo cual quiere decir, lo contrario es que no serás salvo. Una declaración, una forma de reconocer a Jesús como un ser menor, como un Dios menor, o ni siquiera como la palabra Dios, sino pues como una criatura hecha como un ángel. No hay más. Ya he dicho una vez, en la Biblia no aparecen otros seres y no existen otros seres más que Dios y los ángeles en sus diversas categorías y el ser humano. Y un ángel no es, porque ya la carta a los Hebreos nos dice que ¿a cuál de los ángeles ha llamado mi hijo eres tú? ¿A cuál de los ángeles se le dice tu trono, oh Dios? ¿Verdad? Pues no hay ninguna otra categoría de seres creados, racionales, a imagen de Dios, más que los ángeles y el ser humano. Entonces, vamos a decidir qué es. Si no es ángel, si no es un ser humano más, como nosotros exactamente igual, es un ser humano, pero es un ser humano en el que está la plenitud de la divinidad.
Por tanto, ahí tenemos. Y el confesar que Jesús es tu Señor, como Yahvé es tu Señor, porque no hay dos señores, y no se puede servir a dos señores, ni podemos hacer juegos de manos para enredar las cosas y decir que es que aquí Señor no significa Señor, el Señor, sino que es real y auténticamente Dios, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. En 1 Corintios capítulo 12 y versículo 3, por lo cual os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. Y anatema era la palabra que significaba pues una cosa maldita o una cosa desechable o algo que no era real o verdadero. Anatema. Nadie, pues dice aquí, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es curioso, porque aquí el apóstol Pablo ya nos saca fuera de las discusiones de que si la traducción, si la palabra, si todo esto. La persona que reconoce a Jesús como su Señor, y solo tenemos un Señor, porque no podemos servir a dos señores, la persona que reconoce a Jesús como Señor no lo hace porque más o menos empieza a ver si la palabra Señor se refiere a esto o lo otro, por aquí, por allá, no es eso. La palabra Señor, cualquier persona a la que va dirigido este mensaje, que no es a los lingüistas ni a los que se quieren enredar en cuestiones de lingüística, ni nada de eso, no, la persona sencilla. Llamar a Jesús Señor significa llamarle Dios, en el lenguaje plano, llano, directo, sencillo y en el lenguaje adecuado. Todo el mundo entiende que esto que dice aquí el apóstol, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Porque Señor aquí no significa un ángel. Además ya nos lo dice la Biblia en otras partes que Jesús no es un ángel. No es un ángel, un espíritu, esos espíritus creados, enviados de Dios, mensajeros de Dios, etcétera, como dice la palabra ángel. No. También es verdad que hay una expresión, el ángel del Señor, que la hemos visto ya hoy en el libro del Éxodo, cuando lo determina con un artículo y dice el ángel del Señor, es un ángel particular, pero eso entonces no significa un espíritu angélico, significa un enviado del Señor. Y el mismo Señor Jesucristo, el Mesías, aparece a veces en la Biblia con el título de el ángel del Señor. Puede ser el ángel del Señor. Bien, hermanos, de manera que ahí tenéis una serie de textos para reflexionar. 1 Corintios 12:3, Romanos 10:9, todos estos están insistiendo exactamente en lo mismo. Jesús como Salvador, único nombre, como autor de la salvación, como el Verbo que se hizo carne, el Verbo que era Dios. Pero es que además, en el lenguaje normal, porque es que claro, si tergiversamos las cosas y las enredamos, podemos estar años, en la eternidad discutiendo. Eso era algo favorito de los judíos, por cierto, ¿verdad? Discutir por palabras y venga a diseccionar las palabras. Pero la cosa es mucho más sencilla. En una conversación normal se entienden las cosas. Mirad, cuando los judíos oyeron hablar a Jesús de ciertas maneras, se indignaron. En Juan 5:18
En Juan 5:18, y hemos mencionado esta cuestión alguna vez, cuando después de haber Jesús hablado, de haber realizado una curación, tenemos aquí en Bethesda, y le dijo, levántate y alza, levántate y anda, y la gente se escandalizó cuando Jesús vio que Jesús había hecho una curación en sábado, eso para empezar, ya eso les indignaba. Pero además él les decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cuando dice mi Padre, no dice nuestro Padre, no está hablando globalmente, sino como una relación especial cuando él llama mi Padre. Y por esto más procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahí es el testimonio del apóstol Juan. Ellos entendían, y claro, esta era la lógica de la cuestión, entendieron que cuando Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo, ellos inmediatamente captaron lo que Jesús quería decir. Llama a Dios su Padre, no nuestro Padre. Tiene una relación especial con Dios de paternidad filial y paternal, y esa relación equivale a una igualdad de naturaleza, porque aquí no estamos hablando de igualdad de persona, estamos hablando de igualdad de naturaleza. Jesús, con naturaleza divina, se hacía igual a Dios. Efectivamente, hemos de ir viendo a lo largo de ese estudio cuántas y cuántas veces Jesús se equipara con la divinidad en términos de igualdad completa. En Lucas 5:81, igualmente tenemos ahí otro texto que es semejante, y no, ahí tenemos, no, 5:21 será, ahí es, en el 5:21 también, en una ocasión diferente, otra curación, viéndolo, le llevaron un hombre paralítico para que lo curaran, viendo Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Y los escribas y los fariseos comenzaron a razonar para sí, ¿quién es este que habla tales blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomando la palabra, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, alza tu catre y vete a tu casa. Y al instante levantándose, a la vista de ellos tomó aquello en que yacía y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el estupor sobrecogió a todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas increíbles. Pues esto, ¿quién es este que habla tales blasfemias? Decía, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Porque no era el perdón que nosotros podemos dar como en la oración al Padre Nuestro se dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. Bien, nosotros podemos perdonar, todos podemos perdonar, pero podemos perdonar solamente al que nos ofende personalmente, directamente. Pero yo no puedo decir a un desconocido, tus pecados te son perdonados. Claro, a menos que uno se crea lo de los sacerdotes romanos católicos como si fueran representantes de Dios, que lo dicen en nombre de Dios. Porque Jesús dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a una persona, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda?
porque eso los sacerdotes no lo pueden hacer. Por lo tanto, ahí tenemos. Jesús está diciendo, naturalmente que puedo perdonar los pecados. Naturalmente que los pecados solo los puede perdonar Dios. Ya está todo dicho. Solo hay uno que puede perdonar el pecado. Y esos pecados nos son perdonados por Jesucristo. No solo de palabra, sino también Él, en cuanto hombre perfecto, dio su sangre por nosotros. La sangre del hombre que también era Dios. Y ese es el que ha redimido nuestros pecados. Que el Señor os bendiga, y hoy vamos a dejar aquí. Tenemos otro estudio para el próximo domingo, para que veamos por otras muchas razones. Por eso digo que no es cuestión de traducciones, hermanos. Esto no tiene ningún problema, que estos textos que hemos leído. Por muchas razones. Por ejemplo, cuando vemos los atributos de Dios. Ese Dios que nos presenta la Biblia, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Qué atributos tiene? ¿Qué cualidades tiene? En exclusiva, me refiero a las cualidades exclusivas suyas. Pues eso mismo lo vamos a ver en la persona de Jesús. En la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Y eso, una vez más, no es cuestión de traducciones. El problema aquí no es la traducción de nada. No es. Puede tener un texto una pequeña cuestión para decir, querrá decir así o así. Pero el problema aquí es que el reconocimiento de Jesús como Dios verdadero, como único Salvador, es una cuestión de fe, no de inteligencia, no de razón, no de lógica. Es una cuestión de fe. El que honra al Hijo y debe honrar al Padre, y el que honra al Padre debe honrar al Hijo. Esa es la cuestión. Y en ese verbo honrar está indicada toda la cuestión de la relación con Dios y la relación con el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret, Hijo del Hombre también. Bien, que el Señor os bendiga.